13 la mínima. Bueno, Luis, ¿para qué se cuenta? Bueno, decíamos que era interesante repasar brevemente la carta de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, una carta bastante larga en la que describe, yo digo, permíteme decir esto, es interesante por lo que dice, muy interesante por lo que dice, pero también por lo que no dice, y me gustaría ahí que intercambiemos un poquito. En relación a lo que dice, bueno, en primer lugar habla, por supuesto, de las elecciones, algo así como un balance del gobernador de la provincia de Buenos Aires post encuentro con los intendentes de su espacio Movimiento Derecho al Futuro. Ahí se sacan algunas conclusiones. Yo creo que esta carta da cuenta, por lo menos de parte de esas conclusiones que hace ese grupo político, el grupo que encabeza Axel Kicillof dentro del peronismo. Destaca que una gran mayoría de los argentinos no votó a Javier Milei el 26 de octubre, como para bajar un poquito los humos y ubicar dónde estamos parados realmente, unos y otros, podríamos decirlo así. Por supuesto, describe también el modelo que está llevando adelante Javier Milei, hace una referencia al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, y su rol también el 26 de octubre, vinculando las elecciones del 26 de octubre también con el modelo de Javier Milei, ¿no? Si no hubiera aparecido Donald Trump, dice palabra más, palabra menos, bueno, el salvataje, digamos, se hubiera ido todo al bombo y tampoco hubieras ganado las elecciones. Y después, y esto es muy interesante, se detiene de alguna manera, bueno, cómo construir una salida a futuro, no para el sector político que encabeza Axel Kicillof, sino para los argentinos, para la Argentina. ¿Cómo construirla? Bueno, llama a construir los consensos, a construir entre todos, y ahí cuestiona la decisión del presidente Javier Milei de hacer una reunión de gobernadores excluyendo a un sector de la política argentina, excluyendo a 4 gobernadores en concreto, porque forman parte del peronismo, de un peronismo ubicado en el peronismo, digamos, un peronismo no conciliador. Se refiere en principio a Quintela de La Rioja, a Infran de Formosa, al gobernador de Tierra del Fuego, que estrictamente no es peronista, es de Forja. Melella. Claro, es parte de Forja, y a él mismo, a Axel Kicillof. Al no convocarlos, bueno, dice, está dejando a este 40% del que hablábamos con Carlos Heller hace un ratito. Es muy difícil pensar un país dejando afuera a un sector tan importante de la población argentina, ¿no? A argentinos y argentinas estás dejando afuera. Esto en cuanto a lo que dice. Y después a mí me pareció muy interesante, en el contexto de la carta de Cristina, que él haya elegido no hacer referencia, porque perfectamente podría haber caído en la tentación, como parte de todo ese análisis, podría haber caído en la tentación de justificar alguna cuestión de las que Cristina le señala, por más que no haya puesto con nombre y apellido, o sí, en algún fragmento Cristina. Axel Kicillof perfectamente podría haber caído en la tentación de continuar cierta discusión epistolar con las formas que tiene Axel Kicillof, que no son las mismas formas que las de Cristina Fernández de Kirchner, seguramente un tono diferente y demás, pero elige no hacerlo. Elige enfocar, casi te diría, como construyendo una figura de estadista que pretende ser. Digamos. El problema está allá, el problema no es nuestro, claro. No es que lo niegue, pero no lo señala o no lo pone por encima, sino que identifica el problema en el modelo que está llevando adelante Javier Milei, y además arriesga algún tipo de solución, como diciendo, bueno, si queremos encontrar esa solución, el camino es entre todos, ¿no? Me parece que eso es interesante y no es menor a la hora de discutir qué es lo que está pasando con la interna dentro del peronismo, ¿no? Bueno, apareció primero en la carta de Cristina, está la carta de Axel que analizaba Luispa, y también habló Máximo Kirchner en Cenital. Vamos a escuchar 2 fragmentos del titular del Partido Justicialista bonaerense y diputado nacional. ¿Qué es lo que están pensando respecto a la duda? Si es que hay, a lo mejor me dicen, no, está en elaboración. Hay diferentes, algunos hablan de un desconocimiento pleno de lo sucedido con el Fondo Monetario en particular, otros de aquello que fue prestado overquote, por encima de la cuota. Cualquiera de las cuestiones que que terminó resolviendo, no, debe haber más, otros que quieren pagar todo y más y seguir pidiéndole y dame más. ¿Dentro del peronismo? Bueno, pero el peronismo tiene esa tensión interna también.
El peronismo la tiene esa tensión interna y no está mal que la tenga, es correcto que un partido político esté atravesado por ese tipo de tensiones porque son las que realmente definen el país. A veces si vos me dijeras qué tensiones prefiero, yo prefiero esas tensiones más que las tensiones de los nombres, soy yo, es el otro, es aquel. A mí la tensión que más me importa o la que más talla en mis decisiones o en las decisiones del conjunto que tomamos es la de poder ofrecer, digamos, a nuestro país la administración correcta de sus recursos y que lo ponga paulatinamente en el camino del crecimiento sin desesperarse y que la sociedad participe de ese crecimiento. Máximo Kirchner, que también habló sobre el equilibrio fiscal, ¿no? Un concepto que parece haberse instalado como una bandera para todos los espacios políticos, ¿o no? A ver. Familias argentinas, más del 50% destina más del 30 o el 20% del ingreso familiar a pagar deudas. Tienen 2 o 3 deudas, ya sean de préstamos personales o tarjetas de crédito. Entonces, el equilibrio fiscal supuesto que alcanza el actual presidente Milei es el desequilibrio de los hogares en los ingresos, y eso tiene, digamos, un calado que aparte no se expresa inmediatamente, sino que es de corrosión, degradante. Bueno, son cuestiones que habrá que abordar porque después nos preguntamos también cómo vivimos como sea, porque la economía también es un modelo de sociedad que vos querés. Bien, allí Máximo Kirchner, en una extensa entrevista o charla con Iván Jagroski en Cenital, respecto del primer audio, ¿quién podría estar en desacuerdo, digamos, claro, ¿no? Que exactamente. no es una cuestión de nombres, que es una cuestión de modelos y que eso está bien. A veces da la sensación que no es eso lo que ocurre. Claro, porque él lo que dice es como si se estuviera discutiendo matices dentro de un mismo modelo en ese espacio político, y la verdad es que no, se está discutiendo la conducción, o eso pareciera que es lo que está ocurriendo, o discutir la conducción o cómo se van a definir las candidaturas. En realidad tiene que ver con los nombres, por más que los nombres no se los mencione literalmente con nombre y apellido, los nombres se están dando vueltas, en realidad no existe una discusión política que tenga que ver con el modelo, ¿no? Así que eso es extraño. Luego, por supuesto, uno coincide con todo lo que dice, cómo no estar de acuerdo con el primer y con el segundo corte que escuchamos, ¿no? 5:30 de la tarde.